Hoy te embarcarás en un viaje para explorar en detalle la historia del Antiguo Testamento hasta el nacimiento del Mesías. Estoy seguro de que, al ver todo el video, obtendrás una profunda comprensión de las Escrituras y conocerás la historia completa del pueblo de Dios. Todo el contenido que se presentará en este video está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Este libro es una valiosa fuente de conocimiento que nos permite sumergirnos en la rica historia de la fe y entender cómo se desarrollaron los eventos y las personas que finalmente llevaron al nacimiento del Mesías. Así que, prepárate para un viaje enriquecedor a través de la historia bíblica y cristiana, donde descubrirás las maravillas y los misterios que llevaron al cumplimiento de las promesas de Dios a través de los siglos. Estoy seguro de que este viaje te iluminará y enriquecerá tu comprensión de las Escrituras y de la historia del pueblo de Dios. Disfruta del video y de la inmersión en esta fascinante historia. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio de todo, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Es eterno desde siempre. No tuvo un origen, ya que es el origen de todas las cosas. No fue creado. Es el creador de todo lo que existe. No pasó a existir en un momento dado. Es el Padre de la eternidad misma. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios, y en su infinita grandeza, Él es el fundamento y la fuente de todo lo que conocemos, y más allá. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día de la creación, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. De este hombre, Dios creó a la mujer, Adán y Eva. En su estado inicial, Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Mantenían una comunión plena con Dios y vivían en el deleite del jardín de Dios, siendo administradores de su creación. Sin embargo, esta armonía se vio quebrantada cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Este acto de desobediencia marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, y toda la raza humana fue arrastrada al abismo de la depravación total. Esta caída en el pecado afectó a toda la humanidad, ya que todos nosotros estábamos en Adán, y heredamos las consecuencias del pecado original. A partir de este momento, la historia humana estaría marcada por la lucha contra el pecado y la búsqueda de reconciliación con Dios. A pesar de este trágico comienzo, la historia de la redención y la esperanza en un Salvador prometido también comenzaría a desarrollarse, ofreciendo un camino hacia la restauración y la reconciliación con Dios. La historia continúa con Adán y Eva, quienes tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Trágicamente, debido a la envidia, Caín mató a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia humana. A pesar de esta tragedia, la vida continuó, y Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de la línea de Set, comenzó a surgir una descendencia que buscaba agradar a Dios y caminar en su luz. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la maldad y la violencia se propagaran por la tierra. En respuesta a esta corrupción, Dios decidió enviar un juicio sobre la humanidad en forma de un diluvio. Dios eligió a Noé como el justo en medio de una generación corrupta y le ordenó construir un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a una pareja de cada especie de animales. El diluvio inundó la tierra, pero Noé y su familia fueron preservados en el arca como un remanente de la humanidad. Una vez que las aguas se retiraron y la tierra se secó, Dios estableció un nuevo comienzo para la humanidad a través de Noé y su descendencia. Los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de diversas naciones: los semitas, los africanos y asiáticos, y los europeos, respectivamente. En un momento posterior, Dios eligió a Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, para formar una familia que sería el instrumento para llevar al mundo al Mesías prometido. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela y convertirse en un peregrino de la fe. A lo largo de su viaje, Abraham levantó altares a Dios donde quiera que iba. Dios prometió a Abraham que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería padre de una nación numerosa. También prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, Sara, la esposa de Abraham,
dudó de esta promesa debido a su avanzada edad. En un intento por ayudar a cumplir la promesa divina, Sara entregó a su sierva Agar a Abraham, y de esta relación nació Ismael, quien llegó a ser padre de una nación, los árabes, que históricamente sería enemiga del pueblo de Israel. La historia continúa con Abraham, quien cuando tenía 75 años, Dios le apareció y le ordenó salir de su tierra y contar las estrellas del cielo. Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también le advirtió que su posteridad sería esclava en una tierra extranjera durante un período de 430 años. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa Gran Padre, a Abraham, que significa Padre de numerosa nación. Sin embargo, aún no había nacido el hijo de la promesa. Abraham y su esposa Sara, que en ese momento tenía 90 años, finalmente tuvieron un hijo llamado Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril, y después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue curada y tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, quien en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en el padre de los israelitas. En la historia de estos patriarcas, hay eventos cruciales que moldearon la historia del pueblo de Dios. Abraham, conocido por su fe inquebrantable, enfrentó la prueba suprema de obediencia cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Este momento prefigura sacrificios futuros y demuestra la profundidad de la fe y la confianza en Dios. Isaac desempeñó un papel fundamental en la continuidad de la promesa divina, especialmente en la elección de su esposa, Rebeca. Jacob, un patriarca de grandes luchas y transformaciones, tuvo un encuentro transformador con Dios cuando luchó con un ángel y recibió el nombre de Israel, que simboliza su lucha y perseverancia con Dios. José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, subió al poder en Egipto debido a su habilidad para interpretar sueños. Además, desempeñó un papel crucial en la preservación del pueblo de Israel durante un período de hambruna. La historia continúa con Jacob, quien tuvo 12 hijos y una hija. Uno de sus hijos, José, desempeñó un papel central en la historia. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y terminó en Egipto, donde su fe y su integridad lo destacaron en la casa de Potifar, un oficial egipcio. A pesar de una injusta acusación que lo llevó a la prisión, José continuó siendo un siervo fiel y competente. En prisión, José reveló su don divino de interpretar sueños, lo que finalmente lo llevó a la atención del faraón. El faraón buscó a José para que interpretara sueños perturbadores, y su interpretación de 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, no solo salvó a Egipto de la catástrofe, sino que también elevó a José a una posición de gran autoridad, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. En esta posición, José administró sabiamente los recursos durante los años de abundancia y hambruna, asegurando la supervivencia no solo de Egipto, sino también de su propia familia. La historia de José en Egipto se convierte en un poderoso testimonio de la soberanía de Dios, que transforma el mal en bien y preserva a su pueblo a través de las circunstancias más adversas. Después de 400 años en Egipto, los descendientes de Jacob, que se habían multiplicado considerablemente, salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Esta liberación milagrosa marcó un hito decisivo en su viaje. Luego, en el monte Sinaí, Dios reveló su alianza con ellos y entregó a Moisés las leyes que regirían la vida del pueblo, incluyendo los 10 mandamientos. Estos mandamientos se convirtieron en un código moral fundamental, no solo para Israel, sino también como un fundamento ético para muchas sociedades hasta el día de hoy. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida se suponía que tomaría solo unos pocos meses, pero debido a la incredulidad del pueblo y el informe pesimista de 10 de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, el viaje se prolongó durante 40 años. Solo Josué y Caleb, los 2 espías que creían en la promesa de Dios, tuvieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida, mientras que la generación anterior pereció en el desierto como resultado de su incredulidad. Después de los 40 años de peregrinación en el desierto,
y los 6 años de conquista bajo el liderazgo de Josué, comienza un periodo de 330 años conocido como el periodo de los jueces. Este fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante este periodo, el pueblo israelita a menudo hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos debido a la dureza de sus corazones. Como resultado, fueron oprimidos por numerosos enemigos. Sin embargo, Dios levantó líderes valientes y dotados, conocidos como jueces, para liberar al pueblo de Israel de sus opresores. Algunos de estos jueces destacados incluyeron a Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Débora se destacó como una figura única, una mujer líder que actuó como profetisa y jueza, guiando a Israel hacia la victoria sobre los cananeos. Este periodo de los jueces se caracterizó por un ciclo repetitivo de apostasía, alejamiento de Dios, opresión por parte de los enemigos, arrepentimiento del pueblo y liberación por parte de los jueces que Dios levantaba. A pesar de la inestabilidad espiritual y política, estos líderes valientes fueron usados por Dios para guiar al pueblo en tiempos de necesidad. Después de este largo periodo, el pueblo de Israel solicitó un rey, mirando a las naciones vecinas que tenían monarquías. A pesar de que Dios había sido su rey, el pueblo ya no quería que él gobernara sobre ellos directamente. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero luego cayó en la soberbia, la crueldad y la rebeldía contra Dios. Luego, David, un hombre según el corazón de Dios, reinó en lugar de Saúl y se convirtió en un rey muy destacado. David unió a las tribus de Israel y estableció Jerusalén como la capital. A pesar de cometer pecados graves, como el adulterio con Betsabé, David también fue conocido por su profunda relación con Dios y su adoración a través de los salmos. Salomón, el hijo de David, reinó después de él y se destacó por su sabiduría y construcción del templo de Jerusalén. Sin embargo, también cayó en la idolatría debido a sus muchas esposas extranjeras. Tras su muerte, el reino se dividió en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió debido a la negativa de su hijo Roboam de escuchar las peticiones del pueblo para aliviar los impuestos abusivos que habían soportado bajo el gobierno de Salomón. El lujo y el esplendor del reinado de Salomón habían sido sostenidos por la carga fiscal sobre los trabajadores, lo que finalmente llevó a una insurrección. Debido a la falta de consideración de Roboam por las demandas del pueblo, 10 de las 12 tribus se rebelaron y siguieron a un nuevo líder llamado Jeroboam. Como resultado, el reino se dividió en dos: el reino del norte, también conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. La capital del reino del norte fue Samaria. El reino del norte duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Sin embargo, ninguno de estos reyes fue piadoso ni siguió los caminos de Dios. En lugar de eso, todos se desviaron de Dios y siguieron los malos caminos de Jeroboam. Jeroboam, el primer rey del reino del norte, tomó medidas para evitar que su pueblo viajara al sur, a Jerusalén, para adorar en el templo de Dios. Temiendo que esto fortalecería la lealtad política al reino de Judá, Jeroboam construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba y colocó becerros de oro en ellos. Luego, instó a su pueblo a adorar a estos becerros como si fueran dioses. Este patrón continuó durante el reinado de todos los reyes del reino del norte. Ninguno de ellos buscó a Dios ni actuó de manera justa. En lugar de eso, se involucraron en la idolatría y la corrupción, lo que finalmente llevó a la caída del reino del norte a manos de los asirios en el año 722 a.C. Esta división en el reino de Israel marcó un punto crucial en su historia y tuvo consecuencias significativas en la relación del pueblo con Dios. En ese tiempo, el Señor levantó a algunos profetas valientes para denunciar el pecado que prevalecía en la nación de Israel. Tanto los reyes como los profetas que buscaban su conveniencia personal, así como los sacerdotes que eran sobornados por dinero, estaban involucrados en la corrupción que había permeado la tierra. Dios levantó a profetas como Amós, Oseas y Miqueas para proclamar su mensaje de justicia y advertir al pueblo sobre las consecuencias de su pecado. Estos profetas no tuvieron miedo de confrontar a las autoridades, desde el palacio real hasta las chozas más humildes.
Denunciaron la corrupción política y religiosa que había infectado a la nación. Se opusieron a la adoración de ídolos y falsos dioses, así como a la opresión económica y social que prevalecía en la sociedad. Su mensaje llamaba al arrepentimiento y al retorno a Dios, instando al pueblo a abandonar sus malos caminos y volver a la verdad y la justicia. Sin embargo, a pesar de sus valientes esfuerzos, los mensajes de estos profetas a menudo cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab y su esposa Jezabel, la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se propagó en Israel. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías para confrontar esta adoración falsa y desafiar la credibilidad de Baal como un dios verdadero. Elías llevó a cabo una confrontación decisiva en el Monte Carmelo para demostrar que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Después de Elías, Dios llamó a Eliseo para continuar su obra profética en Israel, realizando milagros y proclamando su mensaje. Sin embargo, la nación en general no quiso escuchar la voz de Dios y continuó en su camino de desobediencia y apostasía. Como acto de juicio, Dios permitió que el imperio asirio invadiera y conquistara el reino del norte de Israel. Los asirios eran conocidos por su crueldad y brutalidad en la conquista, infligiendo sufrimientos terribles a los pueblos conquistados. Además del cautiverio, trajeron a diversas poblaciones de otras regiones para mezclarlas con la población de Israel, debilitando así su identidad nacional y resistencia. Este período marcó un capítulo oscuro en la historia de Israel, donde la desobediencia y la corrupción llevaron a consecuencias devastadoras. Después de la caída del reino del norte de Israel y la mezcla racial que se produjo en la región, se formó un pueblo híbrido llamado samaritanos. Estos samaritanos llegaron a convertirse en enemigos acérrimos del pueblo de Judá, que constituía el reino del sur y estaba compuesto principalmente por las tribus de Benjamín y Judá. El reino del sur, a diferencia del reino del norte, tuvo varios reyes piadosos en su historia, como Asa, Josafá, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Cuando un rey piadoso gobernaba, la nación prosperaba en muchos aspectos, económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. En este reino del sur, que buscaba cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, solo una dinastía gobernó en su mayoría. Dios también levantó profetas en esta región para hablar al pueblo de Judá. Entre los profetas se encuentran Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, a pesar de la presencia de estos profetas, la nación se corrompió profundamente en varias ocasiones, desobedeciendo la voz de Dios. Como resultado, Dios permitió que fueran conquistados y llevados al cautiverio babilónico. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo judío al cautiverio, cumpliendo así la profecía y dejando la ciudad en ruinas. El cautiverio en Babilonia duró 70 años, tal como lo había profetizado Jeremías. Durante este tiempo de cautiverio, Dios levantó a profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel para guiar y fortalecer al pueblo. Durante este periodo, el pueblo de Judá fue purificado de la idolatría y se establecieron las sinagogas como lugares de reunión y enseñanza. Después de cumplirse el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá fue liberado del cautiverio babilónico. Ciro, el rey persa, fue anunciado por Dios como el liberador del pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El regreso del pueblo se produjo en tandas, bajo el liderazgo de personajes como Zorobabel para la reconstrucción del templo, Esdras para la enseñanza de la ley y Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo en su tierra natal. Después de regresar del cautiverio babilónico y comenzar la reconstrucción del templo en Jerusalén, los judíos se enfrentaron a una serie de desafíos. En primer lugar, los samaritanos intentaron unirse a ellos en la obra de reconstrucción, pero al ser rechazados, comenzaron a amenazar a los judíos. Luego, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Esto llevó a la paralización de la obra del templo durante aproximadamente 20 años. Durante este período de paralización,
El pueblo judío se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios negocios y en la construcción y embellecimiento de sus propias casas, descuidando la casa de Dios, que seguía en ruinas. Sin embargo, Dios intervino y levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un profundo impacto, y el pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo para completar la reconstrucción del templo. Esto resultó en un gran despertar espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio, y un retorno sincero hacia Dios. Sin embargo, alrededor de 100 años después, una nueva generación surgió y comenzaron a alejarse de Dios. A pesar de continuar yendo al templo y realizando sacrificios, su corazón ya no estaba en sintonía con Dios. Ofrecían animales ciegos y enfermos como holocaustos y menospreciaban la mesa del Señor, considerándola inmunda. Los sacerdotes también se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Los matrimonios se desmoronaron, terminando en divorcio, y la práctica de dar los diezmos se volvió laxa. En ese momento, Dios levantó al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento y confrontar sus prácticas pecaminosas. Este fue el último mensaje de los profetas del Antiguo Testamento antes de un período de 400 años de silencio profético que culminaría con la llegada de Juan el Bautista y finalmente con el ministerio de Jesús, marcando el inicio del Nuevo Testamento. El período interbíblico, también conocido como el período del silencio profético, abarcó 400 años de historia que se sitúan entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Durante este tiempo se produjeron una serie de eventos significativos que marcaron la historia de la región y prepararon el escenario para la llegada del Nuevo Testamento. En ese período se escribieron varios libros históricos y religiosos no canónicos conocidos como los libros apócrifos. También se llevó a cabo la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, creando la famosa versión conocida como la Septuaginta. El imperio medo-persa, que había dominado la región, cayó en manos del imperio griego después de la conquista de Alejandro Magno. Tras la muerte prematura de Alejandro a los 33 años, su vasto imperio se dividió en 4 reinos gobernados por sus generales. En el contexto de la región de Israel, hubo conflictos entre los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas sirios, que controlaron la región en diferentes momentos. Bajo el reinado de Antíoco Epífanes, se cometieron abominaciones, como el sacrificio de un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que provocó la guerra de los Macabeos liderada por Judas Macabeo y otros. Esta guerra finalmente condujo a la independencia temporal de Judea. Sin embargo, la historia de Israel se vio marcada por una serie de eventos cruciales que llevaron al control romano en la región. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo logró conquistar Jerusalén, lo que marcó el inicio del dominio romano sobre Israel. A partir de ese momento, la región experimentó un cambio significativo en su gobierno y estructura política. Durante este prolongado periodo de dominio romano, Judea y sus alrededores estuvieron bajo la influencia de una sucesión de procuradores y gobernadores romanos designados para supervisar la administración de estas provincias. Uno de los procuradores más notorios en la historia bíblica fue Poncio Pilato, quien ocupó el cargo durante el tiempo del ministerio de Jesús y desempeñó un papel crucial en la narrativa del Nuevo Testamento. Por otro lado, Herodes el Grande, un personaje controvertido y enigmático, ascendió al poder como rey de Judea bajo el amparo romano. Aunque su reinado se caracterizó por un ambicioso programa de construcción que incluyó la expansión del puerto de Cesarea y la edificación de impresionantes fortalezas como Masada, su legado está manchado por su crueldad y brutalidad. Herodes no dudó en tomar medidas extremas, incluyendo el asesinato de miembros de su propia familia, para mantenerse en el poder y sofocar cualquier amenaza percibida a su reinado. Cuando los magos, guiados por la estrella, llegaron a Jerusalén en busca del recién nacido rey de los judíos, el entonces gobernante Herodes el Grande se sintió profundamente amenazado por esta noticia. Herodes, conocido por su tiranía y paranoia, temía cualquier desafío a su autoridad y posición en la región. Ante la perspectiva de un nuevo líder que pudiera reclamar el título de rey de los judíos,
Herodes se dispuso a eliminar cualquier competencia potencial. Incluso llevó a cabo un encuentro con los magos para obtener información sobre el lugar exacto del nacimiento del niño, aparentemente con la intención de tomar medidas drásticas para neutralizar la supuesta amenaza. Después de la muerte de Herodes, su vasto reino se dividió entre varios de sus hijos, cada uno gobernando sobre una parte de sus territorios. Judea y la región circundante quedaron bajo el dominio de los romanos, quienes designaron procuradores o gobernadores romanos para supervisar la administración de estas provincias. Poncio Pilato fue uno de esos procuradores romanos y desempeñó un papel destacado en la historia bíblica como el gobernador durante el tiempo del ministerio de Jesús. Este período de opresión política y religiosa, bajo la autoridad romana y el control de los herodianos, creó un clima de agitación y tensión en la región. Sin embargo, también alimentó la expectativa del Mesías, un liberador prometido que sería el rey de los judíos y traería redención al pueblo. Esta anticipación mesiánica se convirtió en un elemento fundamental en el contexto de la llegada de Jesucristo, marcando el inicio del Nuevo Testamento y el cumplimiento de las profecías sobre el Salvador del mundo. Hemos recorrido la vastedad del Antiguo Testamento, desde el alba de la creación hasta la esperada llegada del Mesías. En cada historia, en cada profecía, hemos visto la mano de Dios tejiendo un tapiz de redención y promesa. Al cerrar este capítulo de nuestra exploración, llevamos con nosotros la riqueza de un legado que trasciende el tiempo, un legado que nos invita a profundizar en nuestra fe y a descubrir nuestro lugar en esta narrativa divina. Que este viaje por la historia sagrada ilumine tu camino y enriquezca tu comprensión del propósito eterno de Dios. Hasta la próxima, donde continuaremos descubriendo las maravillas de su palabra.